La edad de la ira, por Nando López. Se trata de una novela con 316 páginas, algo más de 5 horas de lectura concentrada en unos pocos días. El libro en sí te engancha. Enseguida te conviertes en Santi, el periodista que intenta descubrir el porqué de un terrible suceso. Marcos, un joven adolescente de 16 años, es acusado de asesinar brutalmente a su padre con una máquina de escribir y herir a uno de sus hermanos con unas tijeras. Una tarde de domingo de un mes de septiembre, una noticia en el periódico, escándalo y consternación. El joven es alumno del Instituto de Secundaria Rubén Darío. Nuestro periodista, un treintañero, antiguo alumno del mismo instituto, se siente impulsado a averiguar la verdad. Es ficción, como el mismo autor nos recuerda al final del libro. Sin embargo, mientras lees el texto, no puedes evitar pensar qué sucedió de verdad e intentas recordar alguna noticia en la prensa sobre un suceso similar hace algunos años y que tú, como lector, deberías recordar. Entiendo que esto es uno de los éxitos del autor, llevarte por el camino de una supuesta realidad, aunque sea inventada. Se pueden decir muchas cosas. Funciona como un thriller reporterístico, funciona como un análisis probablemente bastante acertado de nuestro sistema de educación secundario y quizá también como descripción a base de pinceladas de unos adolescentes desorientados en un siglo XXI marcado por la tecnología. Marcos es un líder en el instituto, el tuto, como lo identifican coloquialmente. Ha perdido recientemente a su madre en un accidente de tráfico y vive con su padre y sus 3 hermanos. El padre, Roberto, es dibujado como un hombre excesivamente estricto y preocupado porque sus hijos sigan lo que él considera el camino correcto. Ignacio, el hermano mayor, está en la universidad y ha marcado un difícil camino de resultados brillantes en el mismo instituto. Sergio y Adolfo son más pequeños, tienen 14 y 12 años respectivamente. Asisten al mismo instituto y sienten devoción por su hermano Marcos. Un domingo de septiembre, a poco de comenzar el curso, todo estalla. Santiago quiere escribir sobre el suceso, quiere saber por qué se puede producir un hecho de estas características. ¿Cómo es posible que un hijo manifieste tal violencia contra su padre y uno de sus hermanos? La investigación policial es bastante clara. Todos los indicios nos llevan hasta la culpabilidad de Marcos, pero Santiago inicia su investigación particular. Consigue un plazo de 2 meses de su editora y ante la imposibilidad procesal de acercarse a los hermanos, busca ayuda en el centro escolar donde consigue la alianza y colaboración de Sonia, la jefa de estudios del centro, ya que con Gerardo, el director, es imposible. También se implican otros profesores como Álvaro, profesor de lengua y tutor de Marcos, recién aterrizado en el instituto. Gemma, profesora de informática y tutora del curso pasado. Maite, la orientadora superada por el exceso de trabajo. Y Alex, profesor de inglés. Además, algunos alumnos, los más cercanos a Marcos, como Raúl y Sandra, y los padres de estos. De la mano de este reportero, un torpe aspirante a investigador, vamos conociendo detalles de la vida y personalidad de Marcos, de los hechos que sucedieron los días y semanas previas a la macabra escena. Un joven que está empezando a descubrir el mundo, a experimentar y a encontrar su propia identidad. También es un relato de la complejidad adolescente, de esa edad difícil cuando empezamos a vivir por nosotros mismos y el apoyo de padres, amigos y profesores es fundamental. Un camino con curvas por donde su padre no quiere que transite y que le llevan al castigo de vivir prácticamente encarcelado en su casa, sin teléfono, sin internet, ni siquiera podrá ver a sus amigos. Vayamos alrededor de la mente y la personalidad de este joven, pero sigue siendo un misterio. Como lectores compartimos las dudas, los intentos y las frustraciones del periodista y sus ganas de saber, aunque las respuestas huyen escurridizas entre los dedos. Santiago se reúne con los profesores implicados y a través de charlas y textos que estos escriben, conocemos algunos trazos de sus historias personales al tiempo que descubrimos la cara oculta del sistema educativo español de secundaria.
La escasez de medios, la saturación de alumnos y eso que el libro se escribió antes de la sangría de recortes protagonizados por el actual gobierno. No quiero ni pensar cómo serán ahora las cosas. También nos muestra la insolencia y falta de objetivos de algunos alumnos, las presiones de padres que exigen a los profesores aquellos que son incapaces de hacer en su hogar, el profesor nuevo que se enfrenta a una tarea que cree que le viene grande, el enrollado que se gana la confianza de sus alumnos, aquel que mantiene las distancias, el que se toma en serio sus responsabilidades y soporta presiones de todos lados, y también el retrato de esos profesores anquilosados, cuyo único objetivo es pasar las jornadas y evitar conflictos, esforzarse al mínimo, cobrar un sueldo que siempre consideran insuficiente para sus muchos méritos y criticar el sistema, criticar a los alumnos, criticar a los compañeros, criticarlo todo y a todos para tratar de ocultar lo que en muchos casos es la frustración de la mediocridad y la incompetencia. Son mensajes que calan enseguida en los lectores porque más o menos sabemos cómo funcionan las cosas en muchos, no todos, los centros escolares por experiencias propias o cercanas. Sin embargo, sorprendente la dureza con la que se recortan muchos de los personajes del proceso educativo que machaca y anula a los alumnos para evitar cualquier tipo de conflicto. Aunque no sería justo olvidar que en el relato también aparecen profesores vocacionales que dedican todo el esfuerzo para educar y enseñar, aunque tengan que enfrentarse a un sistema cobarde y vil. 3 realidades contrapuestas. El joven aparentemente socializado e integrado, que no encaja en el mundo que va descubriendo, al que se enfrenta con pocas probabilidades de éxito. Un fracasado sistema educativo descrito sin piedad por el autor. Un periodista que se siente impedido a descubrir una verdad que le lleva a viajar a su propia adolescencia. De igual manera que el lector no puede evitar acompañarle en ese viaje. Recordar nuestras experiencias más o menos positivas e incluso pensar cómo pueden haber influido nuestras vivencias en el instituto en lo que hoy en día somos cada uno de nosotros. 3 realidades que se conjugan con un buen criterio en un ejercicio descriptivo que te atrapa por momentos con un lenguaje sencillo. Esta novela es del año 2011 y ha visto su edición de bolsillo en el 2014. Habla de los adolescentes de hoy. No sé si la adolescencia puede clarificarse como la edad de la ira, en su acepción más precisa. Podría ser también la edad de la responsabilidad, de los retos, de la transformación, de la identidad, de los proyectos, de la cristalización sexual. Dejémoslo así. Creo que no es un mal título. Hay cosas que me han gustado de esta novela y no me han gustado otras. Me ha gustado que se explore el microcosmos, que es un centro de enseñanza secundaria. Se nota que el autor es docente y que conoce bien el entramado complejo de las relaciones que se producen en una institución de este tipo. Me ha gustado porque yo también soy docente. Leer lo que sucede en patios y clases, lo que siente y dice la jefa de estudios, el profesor de literatura, la orientadora del centro, la profesora de inglés, el director del instituto, los alumnos y alumnas que estudian en él, los padres y madres de las familias. Me ha gustado la trama, que va adentrándose en la exploración de los motivos de un asesinato. Me ha gustado que se profundice en el diagnóstico de una etapa tan peculiar como la adolescencia. Me ha gustado también la narrativa y la estrategia narrativa. Y sobre todo el deseo de hacer visible la homosexualidad en la escuela. Digo esto porque creo que la novela plantea de forma certera e insistente esta cuestión. ¿Qué pasa con los homosexuales y las lesbianas en las instituciones educativas? Hasta ahora han sido invisibles. Entre los personajes de la novela aparecen 3 homosexuales, un profesor, un camarero del bar y un alumno que es el protagonista de la novela. En el desarrollo de la trama se habla de una manifestación que se organiza para conquistar la visibilidad de la homosexualidad en las escuelas, pero también se habla de su fracaso, dado el escaso apoyo de la dirección y del profesorado a la misma. Un profesor heterosexual con apariencia de persona respetable resulta ser un monstruo que acosa
cibernéticamente a las alumnas y acaba con sus huesos en la cárcel, a raíz del suicidio de una estudiante del centro, es decir, que no coloca la perversidad del lado de la homosexualidad, sino en la esfera casi siempre puesta a salvo de la heterosexualidad. El padre de Marcos, el adolescente protagonista, un hombre de firmes principios, reacciona así al enterarse de la opción sexual de su hijo. Su padre decidió que aquello era una enfermedad que había que erradicar. Y lo que me ha gustado menos, por más que pueda tener apoyo en la realidad, es la visión negativa que presenta del profesorado, salvo algunas excepciones como es el caso de Sonia, la jefa de estudios. Presenta a los docentes como mercenarios, personas poco comprometidas y con actitudes racistas, más que reprobables. Y para colmo, Sonia, que tiene que pedir una baja por depresión. La dirección tampoco queda muy bien parada, la verdad, porque el director es turbio.